Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de los asistentes, a Francisco, a Luis, Alejandra, Gregorio y por supuesto al maestro José Luis Flores Compadre, docente adscrito al Diplomado de Estadística y Análisis de Datos con SPSS. Muchísimas gracias por su asistencia, por su puntualidad y bueno, pues obviamente por respeto a ustedes, los asistentes y al maestro, pues vamos a dar inicio a esta plática informativa que tiene como objetivo el proporcionar a los posibles estudiantes o interesados de toda la información relevante de la oferta educativa con el objetivo de que puedan tomar una decisión muchísimo más informada sobre su inscripción al diplomado, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo está, maestro José Luis? ¿Cómo se encuentra esta noche? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Majo, y saludos a todas y a todos. Gracias, maestro. Y bueno, antes de entrar como, digámoslo así, de alguna manera, entrar de lleno a esta plática informativa, es decir, que el maestro nos hable más a profundidad sobre el temario, inclusive que nos pueda decir cómo es que podemos aplicar estos conocimientos hacia un caso en específico, que nos cuente más a profundidad de lo que va pues todo el contenido temático de este diplomado. Me gustaría darles una pequeña introducción, no solamente a su semblanza, sino que les voy a platicar brevemente la dinámica de esta plática informativa. Ahorita yo les voy a estar leyendo la semblanza del maestro, posteriormente nos va a estar explicando a profundidad el temario y se va a abrir una sesión de preguntas y de respuestas. Y bueno, también nuestra gente de Facebook que nos está viendo por allá, un saludito. También ellos pueden poner sus preguntitas a través del chat del en vivo de Facebook. Y bueno, yo estaré por allá también monitoreando esas preguntitas en caso de que alguien desee que se le conteste una duda o que el maestro nos conteste pues alguna duda, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quién es el maestro José Luis Flores Compadre? El maestro José Luis es un especialista en estadística y el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de los datos. También ha sido consultor en el desarrollo de técnicas de recolección de datos cuantitativos y su respectivo análisis estadístico en ámbitos del sector público y privado. El maestro se define como un entusiasta de la educación, las neurociencias y la ciencia de datos con más de 16 años de experiencia como docente. Y bueno, también ha impartido cátedra en diversas licenciaturas, como en la licenciatura en neurociencias de la UNAM, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad de Londres y en la Universidad del Valle de México. Y bueno, por último, el maestro funge como director general del Instituto IFP, donde nosotros estamos ahorita, y bueno, pues también ha desarrollado e impulsado el modelo educativo de experiencias de aprendizaje Avancen. Entonces, maestro, bienvenido, y bueno, pues le cedo la palabra para que nos explique más a profundidad sobre este diplomado y quiénes son las personas que pueden tomar esta oferta académica, porque hemos visto en redes sociales que a veces hay como ciertas dudas por ahí, ¿no? Si yo soy alguien del área de las ciencias sociales, ¿puedo tomarlo? También si soy del área de las ciencias exactas, ¿puedo tomarlo? ¿Qué nos puede decir con respecto a esto, maestro? Bien, pues nuevamente muchas gracias por la presentación, Majo. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros atendiendo a esta sesión informativa. Y bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla para que podamos estar viendo algunas de las cosas que les voy a ir mostrando y respondiendo, empezando con esta primera pregunta que nos hace Majo al respecto de quiénes pueden tomar nuestro diplomado en estadística y análisis de datos con SPSS, cuáles son el perfil de ingreso que nosotros tenemos en el instituto para este particular diplomado. Y me gustaría iniciar siempre recomendando a los estudiantes el que cuando nosotros estemos, digamos, en el camino de nuestra formación en el área del análisis de datos, debemos tomar en cuenta dos principales variables. La variable de el conocimiento actual en el que me encuentro, es decir, de principiante a avanzado, en dónde me colocaría yo en términos de mis conocimientos al respecto del área de la estadística y del análisis de datos.
independientemente del software en el que yo esté interesado en aprender. Lo más importante en un primer momento es ubicarnos en qué tanto conocemos o estamos familiarizados con la estadística como primera variable. Y la segunda variable que tendríamos que tomar en cuenta para tomar esta importante decisión tiene que ver con el campo de conocimientos al cual quiero yo aplicar. Es decir, la estadística tiene una particularidad bien interesante. Si nosotros hiciéramos una encuesta nacional o incluso a nivel global al respecto de las personas que utilizan la herramienta estadística en su vida cotidiana, nos encontraríamos con que la mayoría, mucho más del 50% de las y los expertos en estadística, no tienen una formación directa en el área, es decir, no son matemáticas, no son estudiantes no han sido estudiantes de una licenciatura en estadística, ni mucho menos. Y es interesante porque si uno lo piensa en otras disciplinas como la medicina, por ejemplo, o el derecho, pues prácticamente cualquier persona que ejerza la medicina o el interesante quehacer de las leyes, pues tiene la cédula que le avala con no solamente la licencia, sino además los conocimientos para poder ejercer esa disciplina. En la estadística no ocurre eso, y eso nos pone ante una situación muy interesante. La gran mayoría de las personas que la utilizan han empezado a utilizarla desde puntos de partida muy distintos. Es decir, quienes tuvieron la fortuna de que en su licenciatura hayan tenido un par de materias en estadística, 3 materias, 4 materias quizás, independientemente del software en el que les hayan enseñado a utilizar esta herramienta, o incluso si lo hicieron como a muchos de nosotros nos tocó aprender la estadística hace ya más de 20 años, que es pues con la simple y sencilla herramienta de la calculadora científica, las tablas de valores críticos en fotocopias y, por supuesto, los cuadernos de cuadrícula para hacer todos nuestros análisis. Independientemente de cómo la hayan empezado a trabajar en sus vidas, esta particularidad, incluso hay algunos artículos publicados a este respecto, tiene como efecto directo el que en muchas áreas disciplinares se utilice la herramienta estadística de manera equivocada, es decir, con huecos en el marco conceptual base que debemos tener, independientemente, colegas, de que no seamos matemáticos. Y esto tiene mucho que ver con esa segunda variable que les estaba yo comentando. Quisiera empezar mostrándoles justamente estas dos variables. La variable de nivel de dominio y justamente la variable de nivel de especificidad. Porque con esto debemos empezar siempre para estar seguros de en qué debo yo empezar a prepararme. Vamos a poner un breve ejemplo. Si yo estoy interesado en el uso de la herramienta estadística porque me dedico a las ciencias de la salud, trabajo llevando a cabo ensayos clínicos en la industria farmacéutica porque tengo una licenciatura en medicina y soy el médico experto en la parte del desarrollo de los nuevos fármacos para probarlos en población humana, pues evidentemente este interesante campo de conocimiento requiere de la herramienta estadística sin lugar a dudas. La pregunta sería, ¿debo empezar a formarme en la estadística ya en particular en las herramientas que alguien en ensayos clínicos necesitaría, que evidentemente estarían todas dentro de la rama de la estadística a la que se le ha llamado bioestadística? Y la respuesta en lo particular, y lo hemos ya desarrollado en amplios estudios en el instituto, es que es no. Si yo todavía no tengo una solidez en mi nivel de conocimientos en el ámbito de la estadística, es preferible empezar trabajando con la herramienta de la estadística de manera general, y una vez teniendo una base sólida, pueda yo entonces sí recorrer mi camino desde un nivel de dominio, desde un nivel, de especificidad general hacia ya uno muy particular. Y justo es lo que pueden ver en este mapa de posicionamiento que utilizamos en el instituto para guiar a nuestros estudiantes. Si ustedes se dan cuenta, son 4 cuadrantes. En el cuadrante inferior izquierdo tenemos a las ofertas educativas
están literalmente ofertándose, valga el término redundante, de un nivel de dominio de principiante básico, no sé absolutamente nada, hasta un nivel de dominio intermedio, y por supuesto de un nivel de especificidad cero, totalmente general, hasta un nivel de especificidad intermedio. Y en este, por supuesto, está centrado nuestro diplomado 008, que es justamente el diplomado de análisis estadístico con SPSS, del cual evidentemente hoy estaremos hablando. Entonces, ¿esto qué significa? Si yo vengo desde las ciencias de la salud o las ciencias físico-químicas, si yo estoy tratando de aprender estadística y el uso del programa para aplicarlo a las ciencias sociales, económicas, administrativas, ingenierías, tecnológicas, ciencias ambientales y agrícolas, por distinguir 6 campos disciplinares que cotidianamente utilizan la herramienta estadística, acá no hay mayor problema. Nuestro sistema de trabajo, de hecho, está construido justamente a partir de una serie de ejemplos que vamos a ir mostrando ahorita en unos instantes dentro de nuestra plataforma, en donde ustedes pueden ir aprendiendo los diferentes apartados o puntos importantes de la estadística, por ejemplo, la estadística descriptiva, la paramétrica clásica, o ya un análisis multivariante, o los análisis predictivos como las regresiones en estricto sentido. Todas estas, evidentemente, las van a ir trabajando en nuestros diplomados, y específicamente en el diplomado en análisis de datos con SPSS, en ejemplos de cualquiera de estos 6 campos disciplinares, por lo que va dirigido a una amplia gama de expertas y expertos en el área de su campo disciplinar, pero que reconocen que todavía no están sumamente sólidas y sólidos en el ámbito número 1 de la estadística, y número 2, por supuesto, pues del software en donde ustedes quieren aprender a ejecutar esos análisis. Entonces, es importante saberlo, ya lo anotarán acá, que pues el diplomado de estadística con SPSS empieza desde un nivel de conocimientos, digamos, si lo pusiéramos en una escala del 0 al 10, el nivel de dominio, pues requeriríamos de estar en los linderos de un nivel 3. Por supuesto que más adelante les comentaremos de nuestro sistema de evaluación, si alguno de ustedes tuviera una duda de cómo sé de manera objetiva, porque subjetivamente yo me puedo posicionar en una o en otra categoría o escala más bien, en cuál estoy en lo particular. Yo igual y me siento nivel 5 y resulta que estoy en el 3, o al contrario, me siento en el 1 y resulta que estoy en el 4. Tenemos un sistema de evaluación totalmente gratuito, el cual ustedes pueden de manera autogestiva desde casa, con el acceso que nosotros les damos, evaluarse y observar si se tienen los requisitos mínimos para entrar en esta interesante oferta. Pero además, tomando en cuenta que el diplomado de análisis de datos o estadística y análisis de datos con SPSS los va a dejar, una vez terminándolo, del otro lado del nivel de dominio. Prácticamente los va a dejar en el nivel 6 y 7, en este nivel, para que entonces sí puedan ustedes ya más adelante decidir continuar su área de especialización con herramientas multivariantes, o ya aplicado a la bioestadística, o estadística aplicada al análisis financiero, o estadística bayesiana, entre de muchas otras ofertas educativas que tenemos. Por eso consideramos nuestro diplomado de análisis estadístico con SPSS, pues digamos, nuestro producto estrella, porque es el que te permite terminar de posicionar aquellos huecos que tienes en el conocimiento, que incluso a veces ni siquiera los has reconocido o no los has identificado, pero que una vez trabajando con nosotros irás notándolos, y que seguramente son los responsables del por qué algunas veces o no puedes concretar un análisis de datos pertinente para tus investigaciones, o no son publicados tus hallazgos, o simplemente
no sabes qué herramienta utilizar para poder analizar los datos y luego tomar las decisiones en el ámbito laboral en el que te desempeñes. Es, sin lugar a dudas, nuestro producto más completo por esta, insisto, interesante razón de que nos va a llevar prácticamente desde un nivel básico hasta un nivel de intermedio avanzado. Después de él, incluso, y lo digo con toda certeza y honestidad, habrá muchos estudiantes que digan, pues es que ya con estas bases puedo seguirme formando de manera autodidacta en la estadística porque ya conozco la lógica, ya sé dónde buscar, ya sé qué criterios debo tener los análisis que requiero para poder utilizarlos. Y esa es una de las cosas más importantes a reconocer en nuestras ofertas. Así que, respondiendo a la pregunta de Majo, en términos generales, podemos pensar en personas que están en un nivel básico de conocimientos estadísticos, que ya lo han utilizado, que conocen algunas bases teóricas, que incluso tal vez en algún momento ya han usado alguna herramienta como Excel o el mismo SPSS o Minitab o Stata, cualquiera de estos softwares que existen en el mercado, pero que ahora está decidido en mejorar sus conocimientos o ampliar su cartera de pruebas de dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a platicar. Este diplomado contiene muchas más de las herramientas básicas que por lo regular están en la mayoría de los diplomados, que son por ahí de 20 y 24 diferentes análisis. En este diplomado superamos los 50 análisis y modelos estadísticos por mucho, que se van a ir trabajando a lo largo de todas estas semanas. Entonces, en estricto sentido, este diplomado pues tiene justo esa interesante característica de ir a una amplia gama de profesionales que se encuentren justo en esos niveles de conocimiento. Ahora bien, no sé si tengamos alguna otra pregunta ya en las redes, Majo, o continúo con los siguientes puntos. No, maestros, realmente una de las dudas más frecuentes justamente es esa, ¿no? El perfil profesional, porque, pues sí, como usted justo lo menciona, la estadística es una herramienta que muchas áreas del conocimiento, pues, hacen uso, ¿no? Pero, digo, ya aterrizándolo más, pues ya con usted, pues realmente sí aplica para todas las áreas del conocimiento. Excelente, muchas gracias, Majo. Bueno, continuando entonces. Les acabamos de compartir en varias ocasiones ahí en el chat de Zoom un acceso a este e-learning booklet que están viendo en pantalla. Les sugerimos que guarden, que tengan ustedes ese link que les hemos compartido. Bueno, primero evidentemente del temario, y ahora les compartiremos justamente el acceso directo a este learning booklet, que bueno, evidentemente pues es nuestra herramienta publicitaria, es en donde tenemos toda nuestra información del diplomado, precios y demás, pero también para nosotros es muy importante que en las experiencias de aprendizaje es este recorrido que como estudiante tenemos desde el día que empezamos nuestra primera sesión hasta el día que recibimos nuestro diploma, y que hoy se sabe, los estudiosos y expertos en pedagogía, es tan importante la experiencia de aprendizaje como todos los contenidos que tú vas a ir a los que vas a ir teniendo acceso, y que en muchos casos, incluso cuando la experiencia de aprendizaje es dinámica, amena, amigable con el estudiante, hace que se sienta uno más comprometido, acompañado, pero sin lugar a dudas que el conocimiento y las competencias se puedan desarrollar con mucha más facilidad. Y parte de la experiencia de aprendizaje está en nuestro modelo educativo, soportado por nuestra plataforma educativa, que es una plataforma de educación en línea de última generación. Y esto es solamente un ejemplo muy sencillo del tipo de recursos a los que ustedes tendrían acceso en el diplomado. Lo que podemos ver ahora en justo ese link es un recurso público en donde ustedes pueden encontrar, por ejemplo, la mentoría del sistema de enseñanza y aprendizaje, que es justamente el que les mostré hace unos instantes, la gráfica de los 4 cuadrantes,
donde explicamos en diferentes ejemplos cómo desde las ciencias administrativas o las ciencias biológicas puedo yo trazar una ruta de aprendizaje. Nuestro sistema de enseñanza los puede llevar desde principiantes hasta especialistas avanzados en el ámbito de la ciencia de datos, ya sea porque te quieres dedicar como tal a ser analista de datos para terceros, o porque tú en tu profesión vas a hacer análisis de los datos de tu ya sea investigación, de tu negocio o de tu puesto laboral en el que te desempeñas para la toma de decisiones. Ahí no estás interesado en ser científica o científico de datos, sino en aprender a utilizar los datos que ya tienes de tu trabajo para tomar mejores decisiones. En ambos casos te podemos trazar una ruta de aprendizaje y bueno, pues es lo que pueden ver en este video ahí precargado. También, por ejemplo, y veo que ya empezaron a participar, agradezco mucho esto. Las clases para nosotros tienen que ser dinámicas. Que estemos nosotros en línea no significa que todo sea PowerPoint, Zoom y PDFs. Para nada. Estamos totalmente cansados de esas experiencias de aprendizaje en donde pues prácticamente se vuelve aburrido, tedioso y repetitivo. Nuestra plataforma nos permite interactuar de manera síncrona, como ahora mismo que estamos todas y todos conectados, pero también permite a los estudiantes prolongar su participación afuera de las horas de clase síncrona, es decir, como si estuviéramos afuera del aula presencial en la universidad y te vas a la biblioteca a trabajar con tus compañeros. Bueno, lo mismo acá. La plataforma te va a dar la oportunidad de comunicarte con tus compañeros y con tus profesores, seguir ejercitando, seguir practicando, debatiendo, opinando con recursos como los que estamos viendo ahora en pantalla, que este es uno muy sencillito, es una simple encuesta que hacemos nosotros para saber en qué sector se desenvuelven, dónde se enteraron del diplomado y tener un poquito más de información con la cual poder llevar a cabo esta charla. También, por supuesto, no solamente tenemos esta opción de estar ahí participando en una encuesta, sino si ustedes pueden y les es posible, si están en su computadora viendo esta sesión y tienen la posibilidad de dejar la mitad de la pantalla, su Zoom, para que vean lo que estamos compartiendo, y la otra mitad de su pantalla pueden poner la plataforma, que es como recomendamos tomar esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Por lo regular, lo que hacemos es justamente algo como esto. Le pido yo a mis estudiantes que en la mitad de su pantalla, pensemos la del lado izquierdo, estén viendo Zoom para que vean lo que les estoy compartiendo, y del lado derecho estén teniendo directamente acceso a la plataforma. Digo, eso es una clase común. Yo sé que ahorita probablemente algunos salirse de Zoom porque entonces dejarían de estar en posibilidad de participar porque se les apagaría la transmisión de Zoom. Pero bueno, si alguno de ustedes está en su computadora y pueden darle clic al enlace que les mandó hace unos minutos María José y entrar aquí y regalarnos su nombre, su nacionalidad o por qué desean ustedes participar en el diplomado, siéntanse libres de hacerlo para que pues vayamos conociéndonos, y si no, de todas formas lo pueden poner en el chat de Zoom. No queremos tampoco dejar a nadie afuera de esta posibilidad. En el instituto nuestra experiencia de aprendizaje es por supuesto inclusiva y totalmente universal, es decir, sabemos que la flexibilidad en la enseñanza es prácticamente el santo grial el día de hoy. Hay distintos tipos de estudiantes, distintos tipos de aproximaciones, y que nosotros no debemos dejar nunca afuera ni atrás a esta diversidad de estudiantes. Así que si alguno de ustedes no puede participar directamente en el link porque no pueden entrar a la plataforma, ahí regálenlos en Zoom, aunque sea un poquito de información para pues, conocernos, saber en dónde estamos, y lo más importante, ¿para qué desean utilizar el diplomado? Porque esa es la pregunta con la que yo siempre parto este tipo de sesiones. Ya les he anticipado que es para un amplio sector de especialistas que están interesados en aplicar esto de la ciencia de datos, el análisis estadístico y los softwares para el mismo objetivo en su propio trabajo
para analizar sus datos y tomar decisiones en el marketing, en la psicología, en la medicina, en la investigación científica, en la ingeniería, en el desarrollo de la tecnología y demás. Y que tenemos este diplomado que parte de un nivel 3 básico de 0 a 10 y que nos puede dejar hasta un nivel 6 o 7 en intermedio avanzado. Pero me gustaría saber un poco más de ustedes. ¿Para qué desean usar este diplomado? Porque con base en esas respuestas puedo yo orientarles de mejor forma. Entonces ya lo saben, pueden participar aquí en este e-learning book que les acabamos de compartir, o directamente en el Zoom pueden hacernos llegar justamente esta situación, ¿vale? Ya les hemos hablado un poco del perfil de ingreso, ya les hemos hablado un poco del perfil de egreso. Van ustedes a terminar en un nivel 6 de conocimientos, pero ¿qué competencias vamos a desarrollar aquí en el diplomado? El diplomado está compuesto de 5 unidades. Recuerden, es un diplomado de 120 horas totales de trabajo. Esto no significa que las 120 horas vas a estar teniéndote que conectar a la clase síncrona. No, para nada. Tú vas a conectarte una vez a la semana en clases síncronas. En este caso incluso pueden ver el horario. Nuestro próximo grupo del Diplomado de Estadística y Análisis de Datos con SPSS empieza el 24 de febrero, termina el 15 de junio. Las clases en vivo, síncronas a través de la transmisión por Zoom y nuestra plataforma que ahora están viendo en pantalla, es de 9 a 12 del mediodía, tiempo de la Ciudad de México. Son 3 horas de clase y, por supuesto, son clases que si en algún momento no tuvieras la posibilidad de entrar, no pasa absolutamente nada porque se quedan grabadas y a tu disposición durante todo el tiempo que dure el diplomado y las semanas que al terminar todavía siguen teniendo acceso para terminar sus evaluaciones y poder acceder a su diploma con validez ante la SEP en México. Es una gran ventaja porque al ser la Secretaría de Educación Pública Nacional la que da reconocimiento y valor curricular a nuestras ofertas, pues esto les permite que tenga incluso validez internacional. Perfecto. De 9 a 12. Son 120 horas. Sin embargo, de estas 120 horas, sí vas a estar con nosotros 48 horas de clases síncronas, por supuesto, pero hay trabajo entre semana. Porque algo importante a entender en la estadística, bueno, casi en cualquier campo de conocimiento humano, debe aprenderse principalmente a partir de la práctica. Nuestros diplomados son totalmente prácticos. Tema por tema, semana a semana, el punto de partida es la sesión con el docente, en donde explica, modela incluso algunos procedimientos, resuelve dudas importantes de las semanas anteriores e introduce en el nuevo tema que se va a trabajar a lo largo de esa semana. Una vez terminada esa clase en sábado, tenemos toda la semana, mismo sábado, domingo, de lunes a viernes, para que en tus tiempos, a tu total y absoluta decisión, cuando tú puedas y en el tiempo que quieras invertir, claro, hay un mínimo para poder lograr las actividades, tú puedas entrar a la plataforma. Obviamente todo está muy presupuestado, muy bien organizado en tiempos y fechas. Tienes los recordatorios de control escolar, ahorita les explico este sistema también, para que puedas desarrollar la práctica, obviamente en el programa SPSS que vas a instalar. Primera sorpresa de la noche, porque el programa original licencia para 6 meses. Totalmente la versión avanzada, la que tiene liberados justamente la analítica predictiva y las técnicas multivariantes que están dentro de estas 4 y 5 unidades del diplomado, va incluido en el precio del diplomado. Por un convenio que tenemos nosotros con el reseller de IBM oficial, en donde se les da a ustedes el acceso por 6 meses a una licencia totalmente liberada, por supuesto legal, con el convenio de estudiante. Por eso tiene evidentemente la posibilidad el instituto de otorgarles esa licencia. Incluso al término de sus 6 meses, si ustedes la quisieran reactivar, no hay ningún problema porque ya tendrían el contacto directo
con su número de serie para decir, sabes que ya se me va a acabar, quiero renovarla, la podrían pagar ustedes de manera independiente, además un precio muy atractivo, para que pues puedan prolongar un año más o 6 meses más esa licencia a pesar de que haya terminado el diplomado. ¿Por qué? Pues porque todavía están en los linderos de el año en el que tuvieron su experiencia de aprendizaje con nosotros. La práctica es esencial, decíamos. Y todas las semanas tú tendrás que ir llevando a cabo análisis en las bases de datos que nosotros te proporcionamos para cargar evidentemente tus análisis en la plataforma y que las y los docentes puedan darte la retroalimentación al respecto de tus resultados o responder a cualquier duda que tú vayas teniendo, porque evidentemente las principales dudas no van a surgir necesariamente en clase, sino al momento en el que te enfrentes a lo más complicado del analista, que es, pues sí, el decidir qué técnica utilizar para los datos que me estás proporcionando de acuerdo al objetivo que tienes y qué criterios debo tener cubiertos para que ese análisis sea el adecuado y no esté yo cometiendo un error que pueda reducir tanto la potencia como la confianza estadística de mis resultados. Entonces, fundamental, ¿no? Primera sorpresa de la noche, el software SPSS va totalmente incluido dentro del diplomado. ¿Y qué temas interesantes vamos a ir viendo? Ya tienen ahí el acceso directo, de hecho, pues para el temario. No voy a leer todo el temario, sino que quisiera resaltar un punto al menos importante de cada unidad para que puedan entonces tener una clara idea de cuál es el objetivo global de este importante diplomado. Si bien es cierto, la primera unidad, manejo de datos estadísticos descriptivos, pudiese sonar muy introductoria, incluso tal vez algunos de ustedes dirán, oh, caray, esto me parece muy básico, ya sé que es una variable, ya sé cuándo una variable es cuantitativa, cualitativa y demás. Lo más importante de esta unidad es centrar al estudiante en que identifique cuál es el objeto de estudio de la estadística y su materia prima. Porque, insisto, como expertos en la mercadotecnia, en la psicología, en la medicina, en la economía, en la ingeniería y demás, sabemos muy bien cuál es el objeto de estudio de nuestra disciplina y nuestras materias primas, nuestras herramientas y demás. Pero se nos olvida que cuando usamos la estadística estamos usando otra disciplina científica cuyo objeto de estudio y además materia prima es algo tan sencillo como justamente el término que lleva nuestro diplomado inscrito: los datos. Y pareciera cosa simple, pero acá en esto está el origen de una gran cantidad de errores que yo veo en mis estudiantes o en quienes me contratan para hacer análisis estadísticos en la iniciativa privada y en el sector público. Estamos pensando mucho en nuestra investigación, en nuestro objeto de estudio, pero se nos olvida que la estadística lo que analiza son datos incluso independientemente de lo que estos signifiquen. Es decir, es una herramienta que está especializada en resumir datos, agregarlos, se llama este concepto estadístico, establecer con ellos visualizadores que pueden ser gráficas o tablas para que podamos nosotros más fácilmente observarlos y empezar a darme información de ellos. Descriptiva, por ejemplo, promedio, una desviación estándar, la descripción de su distribución, si es normal o no, e inferenciales, que seguramente son los que más les preocupan a ustedes, porque son con las pruebas con las que puedo yo aceptar o rechazar mis hipótesis estadísticas y con base en eso publicar mis hallazgos de investigación. Pero antes que otra cosa, lo que está en el centro de todo el factor en este caso es los datos. Y muchas veces lo que no sabemos hacer es construir algo tan sencillo como nuestras bases de datos. Y por ejemplo, en esta unidad hay un tema que a los estudiantes les llama mucho la atención, que tiene que ver con cómo cuidar no solamente la limpieza en mis datos, es decir, no nada más es meter los números y ya, sino saber qué características tienen,
si mi variable es cuantitativa, cualitativa, discreta o continua, en qué nivel de medición estaría yo ubicándolos. Por ejemplo, si yo pienso en una variable tan sencilla como medir la opinión que tenemos las y los mexicanos a una política pública del gobierno. Quisiera saber cuál es la opinión que tengo yo al respecto de la nueva propuesta de reforma al Poder Judicial o a la cuestión de la reforma al INE o lo que se me pueda ocurrir. Y yo voy a pensar en que, pues eso yo lo puedo evaluar, no sé, a través de una encuesta. Sin embargo, ¿cómo voy a recabar esa información y luego transformarla en algo que pueda ser analizable de manera matemática? Pues dependerá, por ejemplo, del tipo de datos que estemos tratando. Si yo quiero reflejar la opinión de una persona, hay diferentes técnicas para esto que toman a la opinión simplemente como grados de acuerdo. Y en ese sentido, pues yo tengo que saber qué valor le podría yo dar a una variable que esté midiendo grados. Y en este caso, pues obviamente le llamamos a esto niveles de medición ordinales o jerárquicos. Y son fundamentales porque con esos puedo yo decidir si voy a aplicar una prueba, por ejemplo, no paramétrica, que sería lo correcto, para variables de tipo ordinal o jerárquicos, o si tuviese yo el valor escalar, un valor de una escala que puede ir de 0 a 10, de 0 a 100, de menos 15 a más 15, depende del tipo de escala que uses, que me vaya dando la magnitud exacta del grado de acuerdo que tienen hacia una herramienta, hacia una política pública. Eso es fundamental. Pero también hay otro tema, y con eso concluyo esta parte de esta primera unidad, que les inquieta mucho a mis estudiantes. Oye, José Luis, me han dicho mucho que si yo pierdo datos, pues evidentemente mis análisis pierden fiabilidad. ¿Qué puedo hacer yo? Y por ejemplo, a la hora de recabar mis datos en una encuesta, de las preguntas 1 a la 10, tengo yo las respuestas de 350 participantes que aplicamos la encuesta. Sin embargo, de la pregunta 11 a la 20, por el tipo de preguntas, no todos me las respondieron. O porque no entendieron, o porque no quisieron, o porque sí entendieron y sí quisieron, pero el encuestador perdió los datos. Los famosos valores perdidos. Y entonces tengo variables con muestras mucho menores, 200, 250, las de la muestra total 350, y a la hora de compararlos, ¿qué tanto esto puede afectar a mis análisis? Por supuesto que esto te puede afectar siempre y cuando, no te afectaría siempre y cuando eligieras la herramienta adecuada para interpretarlos o para analizarlos. Hay desde estrategias para tú ajustar la base de datos, como la imputación estadística, o herramientas más sencillas como el elegir una prueba no paramétrica que permite comparar muestras disímiles, una muestra de 300 contra una muestra de 200 sin tema alguno, porque no requiere de presupuestos paramétricos de distribución alguna. Ese tipo de conceptos que a veces en algún momento de la licenciatura o en nuestra vida nos los comentaron, se requieren mucho en la estadística. ¿Por qué? Y aquí les pido hagan un análisis de conciencia nuestros invitados, ¿no? Alejandra, Francisco, Gregorio, León, Luis José, y pensemos cuántas veces hemos utilizado la herramienta estadística simplemente a nivel interpretativo, ¿no? Comentaba justo con un estudiante que está inscrito o por inscribirse a nuestros diplomados. O sea, yo me dedico a la enseñanza de metodología de la investigación y estadística para estudiantes de una carrera. Pero yo mismo les digo, yo soy igual que ustedes, profesionista en esa carrera en particular. Y les puedo enseñar el valor interpretativo de la estadística o incluso pues tal vez a elegir una u otra herramienta. Pero entender la lógica que hay detrás de lo que estoy haciendo no es algo que esté a mi alcance. Y por eso he decidido tomar un diplomado como este. Ese sería sin lugar a dudas uno de los objetivos. Nuestra segunda unidad, obviamente pues en esta primera unidad vamos a aprender o a recordar cómo construir analizadores gráficos, analizadores como las tablas y por supuesto los descriptivos, pero ya es en la segunda unidad en donde vamos a entrar de lleno a el contraste de hipótesis, que seguramente pues eso es lo que más
les ocupa más que preocupar a nuestros estudiantes en este diplomado. Yo quiero tomarlo porque quiero poder hacer análisis estadísticos para aceptar o rechazar las hipótesis estadísticas que me he planteado y con base en ello llegar a hallazgos importantes que publicar en mis artículos. Si hay una diferencia significativa entre grupos, si la distribución de una variable se comporta de una manera en particular, hay un crecimiento exponencial del fenómeno. Si quiero encontrar en un análisis exploratorio qué variables están mostrando cierta dependencia con otras, por ejemplo, en un análisis sociodemográfico o ya algo más robusto. ¿Sabes qué? Es que yo quiero crear un modelo que me permita predecir, un ejemplo muy sencillo que usa mucho la gente en marketing. Yo quiero saber si con el gasto o inversión en publicidad y el tiempo de exposición de mis contenidos publicitarios en redes, radio y televisión, puedo generar la capacidad de predecir cuánta gente va finalmente a comprar mi producto, cuánta gente se va a convertir o va a hacer la conversión de posible cliente a cliente. Y eso se puede hacer con modelos predictivos. Bueno, todo esto requiere de comprender primero la base sobre la hipótesis estadística. Y aquí hay ciertos errores que generación tras generación, a lo largo del año en nuestros diplomados, vamos tratando de erradicar en nuestros estudiantes. Errores que a veces se siguen cometiendo, por ejemplo, la gente que confunde los famosos niveles alfa, punto 0,5, punto 0,1 y punto 0,01 con la significancia estadística o valor de probabilidad, también conocido como valores P, porque también se leen en escala evidentemente decimal, en donde hay una regla que pues buscamos casi siempre que esta significancia o valor P sea menor o igual a punto 0,5 para poder rechazar la famosa hipótesis nula. Y a veces creen que los valores de significancia alfa y el valor P son lo mismo, y ese es un error gravísimo que debemos erradicar de nuestra mente. En el diplomado lo retomamos porque son complementarios pero distintos. El primero de ellos, el famoso error alfa, hace referencia a la probabilidad de cometer un error, como su nombre lo dice, el error alfa, y tiene que ver con rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Sin embargo, ha habido muchas críticas a basar todo el resultado estadístico en solamente un par de errores, que es el famoso error alfa y el famoso error beta. El primero le pega a la confiabilidad de nuestros datos y el segundo le pega a la potencia de nuestros análisis. Y hoy en día se ha buscado trabajar en la estadística más utilizada, que es la estadística frecuentista, las significancias o valores P, que calculan la probabilidad de que lo que acabamos de encontrar nosotros puede ser una correlación, una diferencia, una bondad de ajuste, o lo que sea que estemos buscando. Por más grande que la hayamos encontrado, sigue siendo insignificante estadísticamente hablando, y por lo tanto tengo que aceptar la hipótesis nula. Son conceptos que vamos a clarificar, a poner en ejemplos, incluso el cuándo debo controlar más el error de tipo 1 y 2 y demás. Justo dentro de esta unidad, aprovecho para dar la segunda sorpresa de esta noche, colegas. Además de que el diplomado incluye el software estadístico SPSS ya sin ningún costo extra para ti durante 6 meses, la licencia avanzada, con análisis multivariantes de redes, clústeres, regresiones logísticas, modelos lineales generalizados, no generalizados y demás. Cuando contratan nuestro diplomado tienen acceso a elegir 2 workshops, talleres, lo queremos ver en un término más castellano, que tenemos nosotros disponibles de un vasto calendario al año y de una diferente y vasta temática, de los cuales ustedes pueden tomar. Son talleres y workshops que cobramos nosotros, que vendemos al público en general, que tienen una duración breve y que
ustedes pueden elegir 2 de esos contenidos de valor. Por ejemplo, y lo menciono en este punto, hay un tema fundamental cuando hablamos de esto, que tiene que ver con José Luis. Me preguntan mucho. Yo siempre que reporto mis datos para el artículo, pues simplemente pongo el valor de la prueba. O sea, vamos a pensar que utilicé una famosa TED Student, entonces pues reporto cuánto fue el valor que obtuve de la TED Student y luego simplemente reporto el valor P al que obtuve ese resultado. Este, por ejemplo, es un formato muy similar al formato tanto APA o al formato Chicago y demás, que utilizan el valor del estadístico de prueba y el valor P, que es este que les acabo yo de mencionar. Sin embargo, la mayoría de las revistas indexadas, pensemos en la más famosa seguramente, Nature o Lancet, que son como las 2 revistas científicas, claro, en el área de las ciencias biológicas y de la salud y químicas o farmacológicas más famosas en el mundo. No te van a publicar solamente con esto. Tú requieres soportar tus análisis, además de esto, con valores como los tamaños del efecto y la potencia estadística, por poner un ejemplo. Digo, además se recomendarían los intervalos de confianza. Y muchas veces los estudiantes nos preguntan, ¿y cómo se calculan? ¿Qué significan? Ya me dijiste que el valor alfa es muy distinto del valor P. El alfa es la confiabilidad, que tiene que ver con esto. El beta es la potencia estadística, que tiene que ver con esto. Pero además me dices que puedo yo reportar tamaños del efecto y demás. Bueno, uno de esos workshops que van dentro del mismo costo, ya ustedes que han pagado o pagarán del diplomado, ya va incluido. Ustedes deciden a lo largo de los 6 meses del año. Su diplomado dura 4 meses, pero pues pueden ustedes elegirlo en esa ventana de tiempo. En el momento en que digan, ahorita ya tengo un poquito más libertad, quiero ese workshop de cómo calcular estos datos de valor estadístico y cómo reportarlos en distintos formatos para mis artículos en revista indexada. Lo inscribes, lo tomas, es extra, es algo extra que ya va incluido en este diplomado. Y justamente te va a ser fácil entenderlo porque ya habrás tenido esta unidad en donde destruimos esos mitos y pudimos entender que la significancia solo es la poca probabilidad de que ese resultado no sea estadísticamente correcto. Pero si queremos ver qué tanto fue el efecto de nuestros tratamientos, hay que medirlo con otro indicador que puede ser, por ejemplo, un tamaño del efecto. En esta unidad, para ya pasar a la que sigue, además de este tipo de conceptos, pues sí, ya empezamos con las primeras pruebas de hipótesis, las más famosas, las clásicas, como lo es la prueba T para una muestra, la prueba TED Student para 2 muestras relacionadas, la prueba TED Student para muestras independientes, la ANOVA de un factor y la correlación de Pearson. Ojo, ¿por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque son las pruebas base o las pruebas llamamos nosotros madre. A partir de estas se van a desarrollar muchos instrumentos. Obviamente aquí ya puedes tú estimar parámetros, comparar grupos, establecer comparaciones entre más de 2 grupos y establecer una correlación bivariada. Es solamente el punto de partida, porque a partir de la unidad 3 se encienden los motores y ahora sí nos arrancamos con los análisis ya específicamente diseñados, por ejemplo, para datos ordinales o categóricos, es decir, variables de tipo más cualitativas, en donde seguramente algunos de ustedes habrán escuchado Laudeman-Whitney o Kruskal-Wallis o Wilcoxon, que son las principales alternativas a las pruebas TED Student o ANOVAs de un factor cuando no cumplo los criterios de la estadística paramétrica y entonces tengo que utilizar una herramienta no paramétrica. Pero en este diplomado vamos obviamente mucho más allá. Trabajamos además con pruebas para homogeneidad y bondad de ajuste. Vamos a ir reconociendo en cada uno de los apartados cuáles son los diferentes objetivos para los que fueron diseñadas esas herramientas y obviamente qué requisitos tienen y por supuesto el análisis que hay que ejecutar en el programa para correrlos y finalmente interpretarlos. Pero ven la vasta cantidad de
pruebas que vamos a ir trabajando, desde pruebas de homogeneidad, como la chi cuadrada, binomial y Kolmogorov para una muestra, pasando por las de grupos, Magnemar, Wilcoxon, Friedman y demás, llegando por supuesto a las correlaciones no paramétricas como Spearman y Kendall, y teniendo por último el interesante apartado de pruebas para datos totalmente categóricos, como lo son las chi cuadrada o los coeficientes de correlación. Por ejemplo, estas herramientas son bien interesantes cuando trabajamos con grandes cantidades de datos y lo único que tenemos son categorías. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, pero que seguramente a todos nos trae recuerdos tristes, del famoso COVID-19 en sus primeros momentos. Cuando empezaron a reportarse casos, lo primero que a los expertos clínicos les preocupó de esa enfermedad no fue su causa. Eso prácticamente fue encontrado muy rápidamente. Vaya, cuando el primer paciente fue diagnosticado en México, se sabía perfectamente bien que la causa de la enfermedad era el haber sido contagiado con un virus llamado coronavirus número 19, el COVID-19. Y que ese virus SARS-CoV-2, conocido también como COVID-19, pues mostraba ciertas características. Si ustedes recuerdan, en un principio, los médicos nos empezaron a decir, oye, fíjate que hemos hecho un análisis en donde quisimos ver la triste fatalidad versus la supervivencia, fallecer o sobrevivir, con respecto, por ejemplo, de ser mujer o ser hombre. Este tipo de análisis estadísticos, epidemiológicos o también sociodemográficos compara justo variables categóricas, fallecer o sobrevivir, ser hombre y ser mujer. Podría ser fallecer o sobrevivir, tener hipertensión o no, tener diabetes o no, una distinta gama de comorbilidades. A estas tablas en específico se le conoce como tablas de contingencia, porque lo que registran son análisis descriptivos de variables totalmente categóricas. Y hay una amplia gama de análisis, todos los puedes ver acá: chi cuadrada, razón de verosimilitud, corrección y continuidad de Yates, exacta de Fisher, asociación lineal por lineal, y sus respectivas correlaciones phi, lambda y delta de Somers, que están hechas específicamente para estas herramientas. No está de sobra decir que con estas herramientas hubo la posibilidad en un primer momento de salvar muchas vidas, porque permitieron encontrar qué variables estaban asociadas o relacionadas con una posible complicación de la enfermedad, ¿vale? Bueno, ahora bien, continuando con la unidad número 3, a la unidad número 4, seguramente llegamos a la unidad de las unidades más ambiciosas de nuestro diplomado, la que nuestros estudiantes suelen preguntar más a nuestros asesores educativos: las famosas técnicas predictivas y las famosas técnicas multivariantes. Hay que incluso decirlo, esta es estadística robusta. No cualquiera puede construir un modelo de regresión, por simple que sea, como las lineales, o más complejos como las binarias o las multinomiales o las probit. No cualquiera domina los conceptos para medir los prerequisitos que se requieren para que el modelo sea confiable. Porque acá, con estas, lo que se descubrió en un primer momento del COVID-19, aquí terminó de ser la respuesta para que se pudieran salvar vidas. Si creemos que murieron millones de personas en la Tierra, hubiesen sido muchas más, o las vacunas hubiesen tardado mucho tiempo más de no existir herramientas como la regresión logística binaria y multinomial. Porque ¿qué permiten estas herramientas? Permiten predecir. Por ejemplo, si yo tengo en estricto sentido una variable, como lo es el ser hombre o ser mujer, tener un cierto nivel de hipertensión, tener otra comorbilidad como un síndrome metabólico, estar por arriba de cierta edad, estas variables se pueden meter en un modelo matemático para que ustedes puedan
con bases sólidas, por supuesto, tomadas de una importante muestra de participantes, ustedes pueden construir un modelo que les permita a ustedes, a partir de esas variables, predecir si sobrevivirán o desafortunadamente fallecerán a la hora de estar contagiados con esta lamentable enfermedad. Y justamente eso es a lo que conocemos como análisis regresional, dependiendo del modelo, que yo les comentaba ahora, en donde tomamos una variable como el sexo, una variable como tener un cierto nivel de glicemia en sangre, un nivel de tensión arterial, ¿no? Más de 60 años. Cada una de estas variables, algunas categóricas y otras cuantitativas discretas o continuas, tú puedes literalmente con ellas construir un modelo que te permita predecir un suceso categórico, fallecer o sobrevivir. Y justo es el objetivo de la regresión logística. ¿Por qué hay poquitas pruebas en esta unidad a diferencia de las anteriores, colegas? Porque se requiere de profundizar mucho en estos términos. Incluso tenemos un diplomado de avanzada que pueden tomar al término de que ya es específicamente sobre análisis multivariados, en donde se continúa y se profundiza en todos los análisis multivariados con los 4 objetivos para los que han sido desarrollados justo esas técnicas. Acá solo rescatamos 2 grandes objetivos, las predictivas en esta unidad y, por supuesto, dentro de la última unidad, la unidad número 5, las técnicas de supervivencia, varianza factorial, multivariados de varianza, reducción de dimensiones y clasificatorias, en donde puedes hacer ya un montón de cosas mucho más allá de diferenciar entre grupos. Por ejemplo, con un análisis multivariante de varianza, tú puedes ver cómo no solo varias variables independientes parecen modificar a una o varias variables dependientes. E incluso si tuvieses ahí alguna variable extraña, una covariable, cómo poder aislarla estadísticamente y saber si realmente se terminó filtrando y perjudicando nuestros resultados o si la pudimos mantener controlada en las técnicas experimentales. Eso es a lo que llamamos covariable y lo podemos hacer en un MANCOVA o en una ANCOVA. O por ejemplo, si ustedes trabajan en el área de perfiles, hay quienes trabajan en perfiles psicológicos, criminalísticos, perfiles para marketing, de clientes frecuentes y demás. Todo el análisis para ver perfiles, estilos de consumo y demás, los haces a partir del análisis discriminante o de los análisis de clústeres, que son parte de las técnicas clasificatorias. Y qué decir, por supuesto, del método de extracción de componentes, en donde tú puedes, así tal cual, tener un modelo teórico, explorarlo y finalmente confirmar si esa teoría compuesta de 3 elementos realmente está compuesta de esos 3 elementos y qué tanto cada uno de esos elementos explica de manera porcentual el fenómeno en lo global. Es una interesante herramienta, el famoso análisis de factores exploratorio y confirmatorio a través del método de componentes principales. Así que ya lo saben, este es nuestro diplomado. Pero, ya los dijimos, ha incluido el programa, el SPSS, 6 meses, versión avanzada, totalmente legal, con tu número de serie. Acceso a que Microsoft te dé soporte técnico si tienes algún problema con el programa o su instalación. Acceso a dos workshops que están siendo evidentemente publicados y ofertados en nuestro instituto. Ya no los tienes que pagar porque van incluidos. Tú eliges esos 2 dentro de la vasta gama de temas que tenemos, eliges el grupo, te inscribes y lo tomas sin tema alguno. Pero ahora, otro de los agregados de valor que quisiera brevemente mostrarles.
que es justamente nuestro sistema de enseñanza. Lo que están viendo ahora en pantalla es nuestra plataforma. Esta es la plataforma, de hecho, del diplomado. Está estructurado en carpetas, obviamente pues algunas básicas de bienvenida, la carpeta donde entras a tu sesión en vivo, las evaluaciones diagnósticas, un foro para estar en contacto directo con tu profesor, pero a partir de ahí tú tienes todas las semanas albergadas por carpetas. Por ejemplo, en la semana del 6 de enero, el grupo 5 del año pasado tuvo acceso a el módulo de estadística inferencial técnicas clásicas paramétricas, que es justamente el que les quiero mostrar. Nuestros escenarios, como los llamamos nosotros, están compuestos de un aprendizaje o una serie de aprendizajes clave que vas a desarrollar en una semana en particular. Por ejemplo, en esta semana se tienen que trabajar estos temas. Para poder tener con toda facilidad cubiertos estos requisitos, entramos aquí, nuestro calendario de actividades, los objetivos de aprendizaje que tenemos que cubrir y demás. Pero lo más importante de este diplomado es su sistema de enseñanza para el aprendizaje, como lo llamamos nosotros por sus siglas, CEPA Estadística, que viene acompañado de un sistema de selección de las pruebas basado en 4 factores importantes y con una cromática que facilita al estudiante el distinguir cuándo aplicar una u otra herramienta. Y a diferencia de muchos textos estadísticos que parten de definir si tu análisis es paramétrico, no paramétrico, multivariado o univariado, cosa que solo le es interesante al matemático o al estadístico, a nosotros los analistas de datos y o científicos que dedicamos nuestra vida a nuestra disciplina y necesitamos la estadística para analizar nuestra información, no nos importa eso. Siempre partimos de una cosa, el objetivo de nuestra investigación. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo quiero comparar 2 grupos porque estoy haciendo un ensayo clínico con un diseño experimental con grupo control. A la mitad de mis participantes los asigné aleatoriamente y de manera con un doble ciego, es decir, el que los asignó no es la misma persona que los trata. Nadie sabe en qué grupo está la persona que están tratando. En 2 condiciones, una a la que le voy a dar placebo y otra a la que le voy a dar el tratamiento. Porque mi objetivo es comparar después de un cierto tiempo al grupo control contra el que recibió el tratamiento y ver que haya diferencias estadísticas. Así es como empezamos nosotros en nuestro trabajo. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Por lo que para poder decidir qué camino útil llegar o recorrer para llegar a la prueba correcta, nosotros les enseñamos a identificar esos objetivos. Acá podemos ver, por ejemplo, simplemente 4. El objetivo de construcción de parámetros para tomar decisiones, el objetivo de comparar 2 grupos, el objetivo de comparar K grupos y el objetivo de establecer correlaciones bivariadas. El ejemplo que yo les he puesto es evidentemente el objetivo de comparar 2 grupos, porque estoy comparando un grupo experimental versus un grupo control. El segundo punto importante que tenemos que aprender en este sistema es a plantear hipótesis estadísticas, porque en la estadística no planteamos hipótesis de investigación y planteamos hipótesis nulas e hipótesis alternas. Las hipótesis nulas siempre plantean la igualdad y las alternas la diferencia. Pero yo puedo decir que el grupo control y el experimental van a ser diferentes, pero también puedo decir que el experimental tendrá mayores resultados que el control o menores resultados que el control. Dependiendo de esto, yo voy a decidir si tengo hipótesis uni o bilaterales, concepto que también trabajamos en el diplomado y es fundamental para saber qué resultados voy a analizar al término de mi análisis. Tercer objetivo o factor, analizar las variables que componen mi problema. 1 o 2, acá por ejemplo vemos que son 2, una independiente que es categórica porque es la que forma, por supuesto, las condiciones. En este caso sería el tratamiento farmacológico que estoy probando y la variable dependiente pues sería a qué va a estar enfocado ese tratamiento. Pensemos que es un tratamiento enfocado en la disminución de la tos seca en pacientes que tienen este síntoma por una gripa o por una infección en vías respiratorias.
Además de saber cuántas y qué función cubren las variables, tengo que identificar los niveles de medición. Esto todo evidentemente nuestro tercer objetivo o factor, para finalmente llegar a un cuarto factor, que es el identificar cuántos grupos tengo, si son relacionados o independientes. Yo aquí ya les dije que tengo dos grupos. ¿Son relacionados? Acá les vamos a ir explicando qué significa esto. Relacionados es que las personas del grupo A están en el grupo B, es decir, es un antes y un después. E independientes es cuando las personas, animales u objetos del grupo A son distintas a las del grupo B, como en el caso de un grupo control contra un experimental, por lo que finalmente puedo saber que esta sería la correcta. Claro, siempre y cuando además cumpla con los criterios de la estadística paramétrica que ya iremos ilustrando a lo largo de la clase. Pero esto solo es el punto de partida del sistema que les ofrecemos en nuestro diplomado, porque además de esto ustedes van a tener acceso a 5 ebooks totalmente descargables, tanto en la versión interactiva como para que los puedan imprimir, editados específicamente por nuestros docentes especialistas, en donde se llevan a cabo, tanto desde la parte teórica como la parte práctica, un seguimiento a cada uno de los análisis que vamos a ir viendo a lo largo del grupo. Entonces estamos hablando de cinco libros, 5, en este caso, ebooks, que ustedes tienen totalmente para su uso, ¿no? Son libros publicados por nosotros que ya no tienen que comprar porque ya van incluidos dentro del precio que han ustedes pagado para inscribirse. Pero no solo eso. Seguramente ustedes van a pensar, ok, ya tengo el texto, ya tengo el diagrama, vi la clase donde el profesor me mostró cómo se corre una TED Student, pero ¿me voy a aprender de memoria todo? Es muchísima información, no es necesario. Porque el sistema incluye, además de este diagrama de selección, dos elementos que sí ya terminan de consolidar y cerrar nuestro sistema. Una guía en donde en ejemplos de diferentes áreas del conocimiento, por ejemplo es uno desde la pedagogía, tenemos desde biología, economía, medicina, ingeniería agrónoma, ingeniería computacional y demás, una investigación para que tú en un ejemplo real puedas ver cuáles son las características que requeriría una investigación para hacer uso de una TED Student como por ejemplo esta. Desde su objetivo, el correcto planteamiento de sus hipótesis estadísticas, cómo deben de comportarse o qué características deben tener las variables de estudio, tanto en cantidad, función como niveles de medición, y qué requisitos paramétricos, porque esta es una prueba paramétrica, debo cubrir. Aquí, por ejemplo, esta prueba requiere, además de la variable dependiente en nivel escalar, el famoso requisito de la normalidad o bondad de ajuste a la normalidad y el de la homogeneidad de varianzas entre distintas poblaciones. En la segunda parte de la infografía viene el procedimiento en SPSS versión 25. Ahora les explico. Todos nuestros ebooks técnicos, 5 textos científicos editados por nosotros, así como nuestras infografías, están basadas en la versión 25 porque es la que está más difundida a nivel global. Pero tú vas a poder instalar la versión que gustes, recomendable la 29 porque es la que usamos nosotros los profesores. De tal forma que la clase la tienes en la versión 29, los materiales en la versión 25 y eso te da una amplia capacidad porque prácticamente teniendo esas dos versiones tú podrías aplicar o trabajar con cualquier versión de la 20 hasta la 29 sin tema alguno. En la tercera cara de esta infografía viene la parte de cómo interpretar los resultados, dónde están las tablas, cómo tomar las decisiones para saber si debo aceptar o rechazar mis hipótesis y finalmente cómo se reporta la conclusión. En este caso es un formato APA. Pero, oye José Luis, yo soy más interactivo, audiovisual. Si yo no tengo un video, me pierdo. El sistema, además del diagrama, además del manual técnico ebook, además de la guía,
tiene el acceso a una cápsula de video que duran entre 5 o 10 minutos, en donde video grabamos previo, por supuesto, esto ya son videos editados en el instituto, cómo se hace el análisis en el programa, cómo se capturan los datos. Vaya, aunque el profesor lo va a trabajar en clase, tú tienes la clase videograbada del profesor, por supuesto, pero esta cápsula que ves aquí, independientemente de la clase, perdón, perdón, la cápsula es descargable. Es un sistema que tú compras para siempre. De tal manera que tú, en 2 años, ya pasó el diplomado, tal vez no utilizaste mucho la prueba McNemar y de repente llega una investigación que dices, es para variables categóricas, diferencia entre grupos de 2 variables binarias. La McNemar me suena. Te vas a tu ebook, a tu obra editada por nosotros, en donde está, lo lees, dices, sí, claro, sí cubro las condiciones, descargas nuevamente, tienes en tu computadora guardada tu guía, la ves, dices, sí, claro, sí es, pero como tú ya descargaste video, lo tienes en la nube o en tu computadora, en un disco duro donde tú gustes, puedes volver a ver el video para que ya no te preocupes en, ya se me olvidó cómo se hacía, no, ahí lo ves claramente. Y si además quieres proveerte a prueba, tienes la base de datos del video para que tú al mismo tiempo lo puedas estar ejecutando y llegues a los mismos resultados. Decíamos, todo es práctico, porque después de la clase, tú durante la semana, tendrás que hacer ciertos ejercicios como estos, en donde vas a tener que identificar el problema, generar tu base de datos en tu programa, responder a estas preguntas e ir publicando tus hallazgos o resultados para que podamos darte una retroalimentación. Este es justamente el sistema que mencionaba en un principio, está dentro de nuestro grupo. Así que ya lo sabes, estudia desde cualquier dispositivo, accede a la plataforma 24/7 desde el momento en que empieza el diplomado. De hecho, desde el momento que te inscribes es más o menos un par de semanas antes al inicio del diplomado, que tienes acceso a la plataforma para hacer lo que nosotros le llamamos el onboarding, que es un curso de inducción para que aprendas a usar la plataforma. Y a partir de ahí tienes acceso hasta prácticamente un mes después de terminar el diplomado para que puedas concluir todas tus actividades. Si no pudiste ingresar a la clase en vivo, la clase está videograbada y la puedes ver durante todo el tiempo que tú quieras. Docentes especializados, ya me presentaron a mí, pero además me acompaña el maestro Jesús Flores Catarino, licenciado en estadística, maestro en estadística, de hecho también, experto en análisis de datos para el marketing, trabaja para la APAM, esta asociación de productores y empacadores de aguacate, los que llevan el aguacate a Super Bowl. Seguramente andaba muy ocupado el maestro Catarino en estos días. O el doctor Juan Rodrigo Gómez, especialista en medicina del trabajo, un experto, además eminencia en el ámbito también del metaanálisis, autor de diferentes capítulos y libros, y por supuesto mucha producción científica publicada en revistas indexadas, por poner 3 de nuestros colaboradores, incluido su servidor, además de muchos más que estarán con ustedes. Ya lo decíamos, un sistema de clases híbrido, no pasa nada si no ves la clase, pero tienes que verla en esa semana. Los contenidos, que en este caso es nuestro sistema de enseñanza para el aprendizaje, el software incluido durante 6 meses, ya pagada la licencia en el costo del diplomado, y 2 workshops que tú vas a elegir, para que una vez terminado, por supuesto, y siempre y cuando hayas acreditado todas las unidades, puedas tener acceso al diploma. Cada que termine una unidad y acredites el examen con al menos 60% de respuestas correctas, tú vas a tener acceso a una constancia como esta por cada unidad y una insignia digital que además es fabuloso, porque hoy en día está mucho más en el terreno digital, que tú cuando haces un diplomado o un curso y tienes una competencia adquirida, lo reportes en redes sociales como LinkedIn. En LinkedIn, pues no es que uno suba su PDF de su constancia, porque podría ser apócrifa.
Lo que hace LinkedIn es solo validar aquellas competencias que cuentan con una insignia con seguridad blockchain que las universidades e instituciones educativas superiores como la nuestra tienen, en donde lo identifica con esa etiqueta y ese código de seguridad, lo publica en tu red social y los y las empleadoras pueden ver que hiciste un curso, que tuviste una competencia o varias logradas y que has aprobado esa competencia. Algunas tienen vigencia, las de este diplomado pues no, son conocimientos para siempre y que además pues permiten que la gente tenga certeza de que te has formado. Pero al final de las 5 unidades, si las acreditas, porque aquí hay que ser muy estrictos, tienes que haber cumplido con la asistencia, si no en vivo, si haber visto la clase en la videograbación, las tareas y ejercicios y pasar los exámenes finales de cada unidad para que integremos tu carpeta y la SEP puede emitir el diploma, eso no es constancia, diploma con valor de 120 horas de diplomatura con las firmas y sellos de las autoridades de la Secretaría de Educación Superior en Puebla del Departamento de Universidades Pedagógicas. Ojo, si no cumples los requisitos, yo te puedo dar las constancias de las unidades que hayas terminado, pero no el diploma, porque esto tiene evidentemente una validez curricular de la SEP y ellos nos auditan a cada estudiante para poderla emitir. Así que ya lo sabes, esto compone nuestro diplomado. Esta es la oferta que te estamos haciendo el día de hoy. Y bueno, ya también para pues no robarles más tiempo de su noche, porque ya es un poco tarde, son las 9 de la noche, pues obviamente les doy las gracias al maestro José Luis Flores Compadre, quien por supuesto siempre nos está ilustrando y con estos temas, ¿no? Y por supuesto aterrizando en lo que podemos aprender con este diplomado, que justamente es lo importante, ¿no? Saber cómo podemos llevar todo este conocimiento a nuestra vida profesional, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, maestro, y muchísimas gracias también a Luis, Gregorio, Francisco, León y Alejandra, quien se quedaron hasta el final. Entonces, recuerden, me voy a quedar unos minutitos más en caso de que exista una duda. Y bueno, sin más por el momento, pues yo obviamente me despido de ustedes y también me despido de nuestra audiencia de Facebook. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego.